El mes pasado, Irene Moreira, más o menos a esta hora, estaba asumiendo que se iba del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y convocamos excepcionalmente a Eduardo Botinelli para que hiciera una primerísima lectura. El lunes, 72 horas después, Guido Manini Ríos volvió a hacer una declaración pública en la que se supo que Cabildo Abierto permanecía en la coalición. Y lo llamamos otra vez a Eduardo Botinelli para hablar del panorama que dejó todo eso que pasó en tan pocas horas. ¿Cómo andás, Eduardo? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Todo bien. Los momentos, los hitos son esos, pero bueno, ahora hay que agregarle a esto lectura política. ¿Qué deja todo esto que tuvo como última aparición desde Cabildo Abierto esa conferencia del lunes de Manini? Bueno, a ver, ha sido muy vertiginoso una semana donde pasaron muchísimas cosas, eventos, decisiones, donde, digamos, de alguna forma la declaración de Cabildo Abierto termina sorprendiendo a una parte importante de, digamos, de gobierno, de la coalición, pero también de la oposición, por las formas, por lo dicho. Pero creo que en los contenidos hay muchas cosas que no deberían sorprender. Ajá. O sea, hubo algunos señalamientos importantes que hizo de desacuerdo con lo que ha actuado el gobierno hasta ahora o no haber encontrado las soluciones que en la declaración de Manini dice, bueno, esto termina siendo por la gente, por los votantes, por el compromiso para el país, y hay 3, 4 cosas, digamos, de las más relevantes, nombra alguna más, pero es claro que hay de la política económica, hay cosas que está cuestionando. De hecho, ahora, post esto, aparece un pedido de informes al Banco Central, ¿no?, que ha sido una de las cuestionamientos que ha hecho Cabildo Abierto. Aparecen temas vinculados al empleo, aparece el tema del agua potable y aparece seguridad pública. Y digo, no debería sorprender porque si uno analiza lo que ha venido planteando Cabildo Abierto a lo largo de estos 3 años de gobierno, han ido un poco en esta línea. Ha cuestionado la política económica. Manini habló que había que dejar de lado la ortodoxia que tienen algunos. Sí, es cierto. En el caso de la seguridad pública, se remitió a decir que le había entregado un documento a Larrañaga, que le había entregado un documento a Heber, y en la mesa interpartidaria que se está llevando adelante, presentaba un documento durísimo contra lo que se estaba proponiendo. Es decir, no debería sorprender los contenidos. Quizás lo que no termina de cerrar es en ese cuestionamiento la permanencia en la coalición. En todo caso, lo que están argumentando es que la permanencia en la coalición tiene que ver con cumplir con el compromiso para el país y realizar los cambios que quieren realizar, ¿no? Además, Eduardo, también hubo señalamientos con respecto a un tema que vos has mencionado mucho en estas columnas y es el funcionamiento de la coalición de gobierno. Manini Ríos fue muy duro, muy crítico con respecto a cómo funciona. Bueno, sí, sin dudas. Incluso con la reforma de la seguridad social hablamos de que la forma en que estaba funcionando la coalición había mostrado una de sus debilidades más importantes, que era lograr el acuerdo entre todos. Bueno, claramente Cabildo, y acá hay una novedad, sí, quizás más importante en cuanto a el tono con el cual cuestiona el presidente, la crítica dura que le hace a la forma de funcionamiento, pero también de alguna forma aparece que la decisión del presidente es un ataque a Cabildo, sí, una especie de declaración de guerra, ¿no? Y creo que el presidente tiene que haber tenido eso en cuenta también, porque de quién se trataba, eso lo hablamos el viernes pasado. Además lo compara con la forma en que se ha comportado el presidente en otros casos de otros partidos, ¿no? De alguna forma plantea que hay un trato diferencial. También, ¿no?, lo lo compara con presidentes anteriores vinculados a partidos que están en la coalición, con su padre, Luis Alberto Lacalle de Herrera, con Julio María Sanguinetti y con Jorge Valle, de alguna forma marcando diferencias que dejarían mal al gobierno actual o al presidente actual. Bueno, a ver, lo que hemos hablado varias veces es que la forma que eligió el presidente es esta, que es distinta a las otras. Hay 2 matices importantes para poner arriba de la mesa en cómo comparamos las coaliciones. Las de Sanguinetti en su segunda presidencia, la de Lacalle Herrera y la de Valle, eran de 2 partidos. Y 2 partidos que no tenían una diferencia sustancial en términos de pesos políticos. Estamos hablando de diferencias, bueno, ni que hablar la segunda presidencia de Sanguinetti, donde había 1 punto de diferencia entre el Partido Colorado y el Partido Nacional. 6, 7 puntos en la que gana Lacalle Herrera. Y un poco más amplia en el caso de Valle, porque vino un deterioro importante del Partido Nacional. 8 puntos, 30-22. Bueno, cerca de 10, 32-22. Sí, 32-22. Entonces,
ahí ya había una distancia un poco mayor que con las otras anteriores. Esta es una coalición de 5 partidos, 3 partidos decisivos, pero que podemos agruparlo en 3, digamos. El Partido Nacional como mayoritario, 2 intermedios, que son muy parejos entre sí, y 2 minoritarios, que son el Partido Independiente y el Partido de la Gente. Entonces, la forma hace también, o la decisión que toma, a cómo está compuesto esa coalición, ¿no? Pero entonces, en esto lo que estamos viendo también es que mientras el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente, también el Partido de la Gente, en distintos momentos han señalado, transmitido que Cabildo Abierto era el socio incómodo, el que era la piedra en el zapato, el que era el díscolo, sí, ¿no? El que no cumplía la palabra. El que se porta mal, digamos. ¿No? Bueno, de alguna forma, en la conferencia de Cabildo Abierto, lo que Cabildo presenta es, bueno, nosotros vemos la cosa totalmente al revés. Somos los que venimos proponiendo, hacemos mejoras y no nos escuchan y somos maltratados al tomar esta decisión, ¿no? Entonces, ahí lo que estamos viendo además es que está viendo hasta visiones distintas de lo que está sucediendo permanentemente en la coalición. Y de alguna forma esto ya había sido dicho antes de todo este episodio, cuando Domenech hace casi un mes dijo que la coalición se había tragado, que el Cabildo Abierto se había tragado varios sapos, sí, ¿no? Del gobierno por mantener y por ser fieles a la coalición. Domenech, que es uno de los integrantes de Cabildo Abierto, que estaba en el bando de quienes decían que Cabildo Abierto debía irse de la coalición. Ya iré al final a hablar contigo brevemente de eso que puede verse como también la interna del propio Cabildo Abierto, pero sin distraernos, ¿cómo sigue la coalición hacia adelante? Pongo un dato que ya mencionamos el viernes pasado. Hay que discutir una nueva rendición de cuentas, la última de este periodo de gobierno en un contexto ya preelectoral, pero ¿qué se puede decir mirando al futuro? Bueno, a ver, Cabildo Abierto puso arriba de la mesa por lo menos 2 temas. La mirada sobre la seguridad social, sobre la seguridad pública, sí, ¿no? De estar mirando lo que sucede, y eso puede derivar en algún tipo de acción, de pedido de informes o de llamado a sala. Por otro lado, su planteo de los deudores, ¿no? Donde ya hay algunos señalamientos desde el propio oficialismo de no acompañarlo. Esto además tiene un plazo. El plazo tiene que ver con que Manini anunció, y Cabildo Abierto anunció, que van a salir a recolectar firmas para un plebiscito constitucional. Y de alguna forma el plazo tiene que ver con eso, claro, ¿no? Es decir, hay un plazo por el cual tienen que presentarse las firmas. Pero viene la rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas no es solamente pensar en cómo se distribuye el gasto, sino también todas las rendiciones de cuentas tienen artículos que se pueden incluir por propuesta, por ejemplo, de Cabildo Abierto, o que se pueden trancar en la negociación. Entonces, eso es algo que de alguna forma hay que ir esperando. ¿Cuáles son las primeras señales? Las primeras señales que estamos viendo es que desde el Partido Nacional, desde el Partido Colorado, un poco menos, pero también del Partido Independiente, lo que se está buscando es apaciguar aguas, buscar tender puentes, pensar también en que, o sea, con algunas frases que son muy ilustrativas de esa búsqueda, ¿no? De decir, bueno, tenemos que entender al otro, tenemos que entender por qué Cabildo está planteándolo de esta manera, es decir, no en un... Ahí sí, hay otras visiones muy cuestionadoras de las formas o de las cosas que se dijeron, pero hay otras que están como más en un vínculo conciliador, pensando un poco también en cómo, claro, sostenerlo ante esta declaración de Cabildo Abierto. El viernes pasado, cuando recién había hablado en aquel momento Irene Moreira, en la sede del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, yo te pregunté por cómo quedaba la imagen presidencial. Todavía no había ocurrido lo que pasó 3 días después. Las palabras de Manini, la confirmación de la permanencia en la coalición, pero con todos estos matices, críticas, condiciones. Entonces, me parece que es una pregunta que hay que replantear después de lo del lunes. Y también preguntar cómo queda Cabildo Abierto en función de algo que mencionaste hoy al comienzo, y es esto de critico mucho, pero por ahora sigo. Y sigo ocupando cargos, algo que mucha gente ha apuntado. Bueno, a ver, acá claramente el presidente había salido debilitado de la reforma de la seguridad social, es decir, de alguna forma en esta pulseada que parece que se está dando, Manini le había torcido el brazo, y ahora el presidente responde fuerte, muy fuerte, y de alguna forma se vuelve a fortalecer. Y también el que se mantenga en la coalición Cabildo, a la calle el presidente lo reafirma, digamos, en su posición de ser el que manda, de alguna forma que su decisión terminó siendo amparada. Ahora, Cabildo Abierto
sin duda, el haberse ido le significaba desafíos importantes desde el punto de vista de posicionamiento y también de proyectos que quiere impulsar, ¿no? Quedando solo y difícil en los acuerdos con el Frente Amplio, y algunas cosas que pueden acordar, pero la mayoría no, quedaba en una situación muy difícil, ¿no? También está, sí, los compromisos asumidos en términos de militancias, en términos del compromiso por el país. Había también internamente una división importante sobre qué hacer. Creo que es claro que de alguna forma Cabildo sale afectado. El tema es de lo que queda en adelante y de alguna forma lo que plantea ahora, cuánto es que puede impulsar y cuánto puede ser un socio, como venía haciendo, que planteaba todas las diferencias, pero ahora subido el tono, subido el nivel, digamos, y cuánto consigue a partir de ahora, ¿no? Y eso es clave para lo que pueda venir hacia adelante. Lo último, para reflexión breve, Cabildo Abierto es un partido muy particular en el sentido de que tiene un fuertísimo liderazgo personal. En la última elección, la primera de su historia, en la que todo pasó muy rápido y le fue muy bien, tuvo una única lista al Senado. Cada agrupación departamental que abrió listas debió ser autorizada especialmente por Manini y Ríos. Y ahora vinimos a saber que había, por lo menos con respecto a esta importantísima discusión, distintas posturas. Es decir, alguien ha dicho, Cabildo también tiene su interna. ¿Este es un hallazgo a partir de este episodio o no da para decir tanto? No, yo no creo que sea, digamos, una interna fuerte, pero sí que hay visiones distintas que se están expresando, que creo que a Cabildo le hace bien, en todo caso, que haya expresiones distintas, ¿no? Y salir un poco de alguna, digamos, de la caricatura general como si fuera absolutamente vertical. De hecho, uno de los grandes problemas que tuvo Manini al arranque, sobre todo, fue justamente poder alinear a su propia bancada, ¿no? Después con el tiempo se fue dando. Pero sí se está de alguna forma visibilizando la existencia de diferencias internas y que bueno, y quiero marcar, no es casualidad que el punto 7, el famoso punto 7 de la declaración de Cabildo Abierto haya puesto que fue por mayoría. Es decir, eso también se quiso dejar ver. Por un lado, para mostrar que había diferencias, pero también para saber que no había unanimidad en quedarse, ¿no? Es decir, hay un doble mensaje, es decir, hay diferencias internas, las explicita, pero también marcando hacia el presidente, hacia el resto de la coalición, que no fue una decisión unánime y que no hay un verticalazo, digamos, en la decisión. En todo caso, una suerte de apoyo crítico con permanencia, por lo menos de momento. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ti, Martín. Seguimos haciendo